Vamos a empezar a aventurarnos a estudiar los profetas del Antiguo Testamento y específicamente los profetas menores. No los vamos a estudiar todos de una vez porque obviamente hay muchísimo material ahí, pero nos vamos a aventurar a estudiar un poco el Antiguo Testamento, el tema de los profetas. Y este va a ser un viaje igual de maravilloso. Arrancamos, digamos, hace 3 años y medio, un poco más, con el cumplimiento, digamos, del material profético, que es la venida de Cristo, su encarnación. Y ahora nos vamos a ir, digamos, como eso de las películas, ¿verdad? Que en la 2 y en la 3 le muestran a uno ya el final, y en la 4 y en la 5 le muestran a uno la historia anterior. Es decir, vamos a ir haciendo algo por el estilo. Entonces vamos a ir en estos domingos, no sé cuántos meses, o tal vez años, quién sabe, ¿verdad? Vamos a ir al Antiguo Testamento, a todos aquellos que anunciaron a Jesucristo, su obra y lo que Él estaba por venir a hacer. Así que vamos a hacer hoy una introducción general a lo que es el concepto del profeta en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Esto es bien importante. Vamos a introducirnos a lo que era un profeta en el Antiguo Testamento. Este es un personaje que a mí siempre me ha cautivado. Es un profeta, es un personaje en la Biblia tan importante porque lleva básicamente una gran parte de la revelación previa al cumplimiento de Cristo en su venida, en su primera venida. Así que vamos a ir al primer pasaje al que la gran mayoría de teólogos coinciden, en donde fue que nació el personaje del profeta. Fue acá, en este pasaje que vamos a leer, en donde en el Antiguo Testamento inicia la labor profética, es decir, la labor de ciertos hombres específicos en el Antiguo Testamento que se consideraban y se llamaban profetas. Acompáñenme, por favor, a Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 22. Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 22. ¿Lo tenemos? Ahí están sus bosquejos también. Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 22. Dice de la siguiente manera: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Verso 17. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana de nuevo hemos abierto la Escritura. Yo te ruego que nuestras mentes y nuestros corazones estén dispuestos, que estén prestos, que estén abiertos, totalmente en humildad y en disposición para poder recibir la semilla de tu palabra. Ten misericordia de mí, Señor, mucha misericordia. Derrama sobre mí mucha gracia para poder enseñar a mis hermanos y yo mismo aprender aún más de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.
La interpretación de los libros proféticos no es sencilla y para comprenderlos es necesario abordarlos con mucho cuidado, con mucha cautela. No pueden abordarse los libros proféticos como si fueran simplemente una colección de predicciones secretas. No pueden abordarse los libros proféticos como que estos fueran una especie de bolas de cristal que podían ver el futuro, ¿verdad? No podemos verlo así. Como vamos a ir descubriendo, los libros proféticos son mucho más que eso. Pero antes de proceder a examinar cada libro de los profetas menores y también mayores, vamos a examinar individualmente algunas palabras. Esto es una introducción precisamente sobre cuestiones preliminares para poder leer a los profetas. También me pareció, al principio yo estaba inseguro, decía, no me gustaría predicar de esto porque sé que se va a convertir en una especie de clase de teología y todo lo demás. Voy a tener que utilizar ciertos términos, explicar algunas cosas, pero al mismo tiempo también quería hacerlo porque ustedes en su devocional personal, espero, han leído ya a los profetas. Y cada vez que leemos a los profetas, a veces nos quedamos en la luna, ¿verdad? Porque, bueno, estoy leyendo porque es parte de mi devocional personal. Todos los días leo la Biblia para aprender más de la palabra de Dios y de lo que Él quiere para mí, pero estoy leyendo a los profetas y a veces realmente no sé de qué están hablando, ¿verdad? Y siento que, ¿será que eso que está diciendo el profeta se está cumpliendo hoy? ¿Se va a cumplir en el futuro? ¿Ya se cumplió? Uno de verdad necesita tener una introducción a los profetas para poder leerlos bien. Y entonces esta descripción general que voy a hacer hoy acerca de los profetas, pueda que traiga un poquito más de claridad a la hora de que ustedes, solos en su casa, en su oficina, en algún lugar donde estén leyendo a los profetas y los entiendan un poco mejor. En primer lugar, ¿qué era un profeta? En el Antiguo Testamento habían varias palabras en el idioma hebreo que designaban este oficio con personas específicas, ¿sí? La palabra más utilizada para referirse a alguien como profeta, o que se traduce al español como profeta, es una palabra que se describe nabi, o su transliteración es nabi. El significado general de esa palabra es portavoz, ¿sí? Digamos que la palabra que mejor traduciría al español ese vocablo en hebreo es portavoz. Alguien que porta la voz de otro, ¿ok? Entonces hay una audiencia que necesita escuchar la voz de aquel, pero por alguna razón, no se puede dirigir directamente a esa audiencia por temas de lejanía, porque habla otro idioma, él habla un idioma y la audiencia habla otro. Entonces, si él habla en un idioma y la audiencia en otro, no hay quien entienda. Entonces, tiene que haber un intermediario que porte la voz de alguien hacia la audiencia. Ese es en términos muy sencillos, pero se va a poner un poquito más complejo. Es en términos muy sencillos lo que un profeta era. Si ustedes leyeron ahorita Éxodo 18, el pueblo de Israel llevaba 3-4 días de haber salido de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo y todo lo demás, y Dios inmediatamente, ahí en esos primeros días, después de liberarlos de Egipto, desciende y Dios quiere hablar con su pueblo y les va a decir, bueno, las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante. A darles Dios el mensaje iba, que es la ley, digamos, cuando el pueblo se aterró porque esa montaña donde descendió la presencia de Dios estaba llena de nubes y truenos y relámpagos y caía fuego. Y el pueblo dijo, uy, no, ¿qué es esto? Dios, no vamos a hablar ahí porque nos vamos a morir. Entonces necesitamos a alguien que hable con ese Dios que tremendo, no sea que nos mate y nos consuma. Necesitamos a alguien que hable con él y que ese valiente que vaya allá a la cima baje y nos diga qué quiere ese Dios, porque si nosotros hablamos con ese Dios, Dios guarde. Ese es el contexto de Deuteronomio 18. Entonces Dios, sabiendo que ese pueblo, y tristemente también muchas veces su propia iglesia,
en la era del nuevo pacto, sabiendo que ese pueblo es necio, es terco, es débil, es caprichoso. Dios dice, bien han pedido el pueblo. Si yo hablo con ellos, me los trueno. ¿Ya? Así que vamos a poner un intermediario. Y aquí es donde nace la labor del profeta. Dios no va a hablar cara a cara con aquellos que no, como decimos en Guatemala, no aguantan. Por eso la labor profética nace y Deuteronomio 18 está hablando en última instancia, de manera definitiva, está hablando en Cristo, de Cristo, ¿no? Porque finalmente el Padre envía a su Hijo y una de las labores que Jesucristo ejecuta y cumple entre Dios y el pueblo es la labor de profeta. Jesucristo, recordemos que es todo para nosotros, pero en la mentalidad judía Jesucristo es profeta, rey y sacerdote. Esos son los tres oficios de Cristo, digamos, en la teología del Antiguo Testamento. Y Cristo viene a cumplirlos de manera definitiva. Finalmente, la voz clara, definitiva de Dios, la revelación más importante de Dios es Jesucristo mismo. Por eso es que Él es el profeta por excelencia. Y esta es la labor del profeta. Finalmente, Dios tiene un representante frente al pueblo. Había un punto en donde ya se había establecido la nación de Israel y todo lo demás. Y el pueblo tenía un representante delante de Dios. El pueblo enviaba a un representante para que fuera a comunicarse con Dios. Ese representante era el sacerdote. Entonces la nación estaba ya compuesta por rey, pueblo, sacerdote, ancianos. Pero cuando todos esos se corrompían, y tristemente en la mayor parte del tiempo de la historia de la nación de Israel, eso fue lo que sucedió, se corrompía el rey, se corrompía el pueblo, se corrompían los sacerdotes, todos se corrompían y nadie quería escuchar a Dios. Entonces Dios tenía uno, y muchas veces más, representantes de Él para el pueblo. Por eso es que estos profetas, todos tenían que ser valientes, tenían que ser machos, dispuestos a que de verdad los acribillaran, de que de verdad estuvieran dispuestos a que el pueblo los linchara. Y vamos a entrar en esos detalles contextuales cuando vayamos estudiando de los profetas. Y Hebreos 11 nos hace un pequeño resumen y Hebreos 11 no nos hace un resumen tan claro de todo lo que los profetas realmente sufrieron. Algunos fueron asesinados, decapitados, aserrados, dice Hebreos 11. Algunos creen que uno de los profetas, huyendo del pueblo que lo quería matar, se fue a esconder en un tronco que estaba vacío, que estaba tirado. Y cuando lo encontraron, agarraron el tronco y lo partieron por la mitad con el profeta adentro. Estamos hablando de que el representante de Dios para el pueblo que se había corrompido tenía que ser muy valiente. Por eso es que a mí me ha cautivado mucho la labor de estos profetas. Aquella vez cuando Elías abrió su boca y emitió el juicio de Dios para con la nación de Israel, para el Israel del norte, ¿no? No llovió durante 3 años o más. Y entonces el rey dice, manden a buscar a ese profeta. Y empiezan a buscar. Y él mismo se fue a buscar y mandó a su ejército por otro lado y mandó a los sacerdotes y todo lo demás. Y uno de los profetas encontró a Elías. Y le dijo, yo quiero hablar con el rey. Pero de verdad vas a hablar con él porque si no me van a matar. Y, no, tranquilo, yo voy a hablar con él, decía Elías, después de haber estado escondido. Y entonces el sacerdote regresa con el rey y le dice, encontré a Elías. Y el rey le dice, ¿estás seguro? No me estás mintiendo. Sí. ¿Cómo era? Era un hippie. Porque era con pelo largo, vestidos así, ¿verdad? Como todo chandrajoso y todo lo demás. Un hippie, ¿verdad? Pero era Elías, el profeta. Mándenlo a traer. Y van a traerlo. Y cuando lo van a buscar, y que te vengas conmigo, dice el rey. Ay, mando a traer fuego del cielo. Y se tronó
50 soldados. Mandó más soldados y se tronó a otros. Y hasta que llegó uno y le dijo, no, a mí no me mates, va, venite, buena onda, tranquilo. Y ya fue a hablar con el rey. Los profetas eran estos tipos de verdad duros, valientes, aguerridos, dispuestos a que se los tronaran en cualquier momento. Este personaje es uno de los personajes más maravillosos que miramos en la Escritura. Yo quisiera que de verdad, quisiera pintar un cuadro que les llame la atención a ustedes. Y cada vez que lean ahora a un profeta, no lean palabra del Señor, dijo Jehová. No, que lean a los profetas y este cuate debe haber sido muy valiente y aguerrido. Por lo tanto, lo que dice ha de haber sido importante. Que genere en nosotros el deseo de verdad de leer a los profetas y entenderlos en su contexto. En el Antiguo Testamento, un profeta entonces era un portavoz de Dios con el llamado inequívoco de ser embajador de Dios. De hecho, era el llamado de Dios lo que le otorgaba su posición legítima como profeta. Otros títulos utilizados en el Antiguo Testamento para describir a los profetas eran roé, que significaba vidente, ¿sí? Como cuando Saúl andaba buscando las burras de su padre y andaba con un siervo y no encontraban a las burras que se habían perdido, y entonces el siervo le dice a Saúl, mira, vamos allá, vamos a ver al vidente. Este era Samuel, ¿no? Y era considerado un profeta. Había otra palabra en el hebreo, Isha Elohim, que significaba hombre de Dios, portavoz, vidente, el hombre de Dios, profeta. Todos esos títulos que cuando ustedes los encuentren, tanto en los libros históricos como en los libros proféticos, se darán cuenta que estos eran hombres elegidos por Dios para llevar un mensaje de Dios a la nación. El sacerdote llevaba entre comillas, un mensaje del pueblo hacia Dios. Pero el profeta llevaba un mensaje de Dios hacia el pueblo. ¿Ok? El teólogo Peter Borchert explica lo siguiente. Estos títulos juntos definen al profeta como un hombre que ha sido llamado a comunicar la palabra revelada de Dios, un hombre que tiene una relación íntima con Dios como su siervo y mensajero y como alguien cuya tarea es velar por el pueblo de Dios. Este profeta era el encargado de velar por el honor de la revelación de Dios. Era el encargado de llevar el mensaje tal y como Dios le había dicho. No podía cambiarlo y no debía cambiarlo. Como aquella escena, ¿no? En donde todos los profetas le decían a los reyes, vamos a ir a conquistar y a recuperar esas ciudades de Ramá y todo lo demás. Y eran como 400 profetas que decían, sí, vaya. Hasta uno se hizo unos cachos y dijo, así vas a matar a los de allá, que no sé qué. Y entonces el rey de Judá dice, estos 400 profetas, no me dicen lo que yo realmente pienso que Dios está diciendo. Y entonces dice el rey de Judá, habrá uno que por lo menos tenga un mensaje distinto. Y el rey de Samaria dice, sí, hay uno que se llama Micaía, pero ese me cae mal. Que ese siempre me dice lo que yo no quiero escuchar. Qué casualidad que ese era el único profeta verdadero de Dios en ese momento. Entonces lo va a traer el general, el Antimotines, y le dice, mira, vas a ir a hablar con el rey, pero ahí hablas lo que el rey quiere escuchar. Y ese profeta le dice, yo voy a hablar lo que Dios me diga que voy a hablar. Y va y habla lo que Dios le dijo. Y era exactamente lo contrario a lo que los otros 400 supuestos profetas estaban diciendo. Estamos hablando de gente que con su vida defendía lo que Dios había dicho. Y si les tocaba morir por decir exactamente lo que Dios había mandado, pues que así fuese. Estamos hablando con gente valiente. Estamos hablando con verdaderos hombres de Dios. Según las Escrituras, el oficio profético se originó con Moisés en los sucesos del monte Sinaí, donde se reveló la palabra de Dios. Voy a leer de nuevo un par de versículos, ya lo leímos. Deuteronomio 18, versos 15 y 16. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. Aquí está hablando Moisés.
a él oiréis. Conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Oseas capítulo 12, verso 13 dice, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Aquí hay muchos versos más, pero por cuestiones de tiempo he elegido solo algunos para que nos ayuden a describir qué era un profeta. El oficio de profeta entonces está directamente relacionado con el pacto de Sinaí. Tras el éxodo de Egipto, Moisés condujo al pueblo hacia ese monte en donde Dios se reveló. A la llegada de ese monte, Moisés ascendió y se le reveló que Dios descendería en una densa nube para que el pueblo oyera y creyera en él y lo que este Dios diría. En la mañana del tercer día, Dios descendió en ese monte con humo y fuego. Allí Dios dio los 10 mandamientos. Con temor el pueblo le dijo entonces a Moisés, háblanos tú, no nos hable el Señor directamente. Y Moisés se constituye en una especie de profeta o mediador en cuanto a la revelación de Dios. Vamos a hablar un poco del contexto de los profetas. Una segunda cuestión importante que debe plantearse es el amplio contexto histórico de los libros proféticos. Si ustedes llevan una lectura, por ejemplo, de su Biblia cronológica, ustedes van a ir viendo que, por ejemplo, cuando entramos a los libros de Reyes, Primero y Segundo Reyes, y estamos leyendo la historia de tal rey y que pasó esto, el plan de lectura cronológica nos hace leer un pedacito de Reyes y luego nos lleva a uno o dos profetas. Y luego nos regresa a otra parte de Reyes y luego nos lleva otra vez a otro profeta. Y así, ¿por qué? Porque el contexto de todos estos profetas está inmerso en esos libros proféticos. La mayoría está en ese espacio de la historia de Israel, de la monarquía. Muchos de los profetas, o básicamente todos los profetas, tuvieron su labor en medio de esos gobiernos injustos, la gran mayoría de ellos, en el pueblo de Israel. Los ministerios de todos estos profetas, escritores, se remontan más o menos a los siglos octavo al quinto antes de Cristo, ¿sí? A los libros de Segundo Reyes, Esdras, Nehemías, por lo tanto, nos van a proporcionar el contexto histórico redentor de todos estos profetas. Cabe recordar que estos libros históricos, Esdras, Segundo Reyes, todos estos libros históricos, relatan los acontecimientos que condujeron al exilio de Israel y al mismo tiempo las primeras etapas de la restauración después del exilio. Tal como explica el teólogo O. Palmer Robertson, los escritos de los profetas de Israel deben considerarse en última instancia centrados principalmente en dos acontecimientos de inconmensurable importancia: el exilio y la restauración de Israel. Aquí es importante esto. ¿Por qué? Porque muchas de las profecías que vamos a leer tenían que ver precisamente con este contexto, con la nación de Israel, en muy pocas veces su obediencia a Dios y cómo Dios los recompensa, y en gran medida la desobediencia del pueblo a Dios y su juicio sobre ellos. Por eso muchos de estos profetas van a hablar antes del exilio, ¿sí? Van a hablar durante el exilio y van a hablar un poco después del exilio. A estos profetas se les llama profetas preexílicos, antes del exilio, profetas exílicos, que son los que están en el exilio, y los profetas post-exílicos, es decir, que van a hablar después de que Israel ya retornó de la cautividad. Ven que ahí tuve que usar algunas palabras ahí de 20 quetzales, pero las vamos entendiendo, ¿sí? El contexto de los profetas tiene que ver, entre comillas, con la muerte y la resurrección de Israel. Digamos, su contexto principal, objetivo, histórico. Sin embargo, no es solo de eso que hablan. Muchas de esas figuras que se cumplen en el tiempo en el que ellos profetizaron tienen una aplicación y una proyección hacia Cristo, principalmente, cumpliendo sus profecías definitivamente en Cristo
Y también muchos de ellos ven hacia el futuro, en el sentido de cómo esas profecías tienen una aplicación y una proyección para nuestra escatología, es decir, para los tiempos finales o los tiempos futuros. Obviamente todo eso hay que irlo desarrollando poco a poco. Cuando lean a los profetas, también consideren el lenguaje de los profetas, ¿sí? Es como cuando uno se casa, ¿no? Ya saben qué es lo que... Cuando uno se casa, a uno no le dicen que hay cierto lenguaje de las esposas que uno tiene que aprender, ¿verdad? Entonces no quiero que entren a los profetas y no entiendan lo que están diciendo. Entonces cuando uno se casa tiene que aprender ciertos lenguajes. Mucho de ese lenguaje cuando uno se casa no tiene palabras, sino solo caras, ¿verdad? Entonces uno tiene que aprender a interpretar. Pero aquí, cuando entremos a leer los profetas, tenemos que aprender el lenguaje, porque si no uno se queda en la luna, como cuando uno está recién casado. Esa fue la última vez, ya no digo más, Además de comprender el contexto histórico de los profetas, de los libros proféticos, también es necesario comprender la naturaleza del lenguaje que utilizaban. Si bien se encuentran varios géneros literarios en diferentes libros proféticos, incluyendo un poco de narrativa, incluyendo un poco de cuestiones biográficas, ¿no? Contando la historia de una persona. La forma más común de discurso profético se encuentra en una palabrita que suena un tanto tenebrosa, ¿sí? Es el género literario del oráculo, ¿verdad? La palabra oráculo, lo vamos a explicar ahorita en este momento. El término oráculo, como observa cierto teólogo de apellido Sawyer, decía que se aplica a todo tipo de declaraciones proféticas, desde extensos oráculos en contra de naciones extranjeras, ¿sí? Libros completos, ¿verdad? Hasta profecías más breves dirigidas a situaciones específicas. Los oráculos proféticos o el género del oráculo puede distinguirse según su contenido, como en dos categorías. Un oráculo podría ser de juicio y un oráculo podría ser de salvación, ¿sí? Los dos lados del espectro. Los oráculos proféticos tienden a emplear un lenguaje poético en lugar de una prosa o de algún otro tipo de género literario. Esto es significativo porque la poesía hebrea es una forma literaria particular con bastante estilo, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, la poesía hebrea no llevaba rima, como se nos enseña en la escuela, ¿va? Por aquí pasa una pava, chiquitita y voladora. En su pico lleva flores y en las alas mis amores. ¡Ah! Bravo. No, la poesía hebrea no lleva rima. El ritmo de la poesía hebrea nunca fue auditivo. El ritmo de la poesía hebrea siempre fue literario, intelectual e ideario. ¿Qué significa esto? Que el ritmo de la poesía hebrea tenía una secuencia de ideas. Es que no suena bonito. No me importa que suene bonito, lo que me importa es que tenga coherencia. Esa era la idea de la poesía hebrea. Entonces el género del oráculo, o de la declaración de juicio o de salvación, eso es lo que significa oráculo finalmente, tenía un género literario que llevaba una secuencia de ideas, ¿sí? Era inteligible, aunque no llevara rima, ¿sí? Ese es el punto del género literario del oráculo. Se caracterizaba principalmente por su amplio uso en términos figurativos o de imaginería. ¿Qué significa eso? Los profetas utilizaban imágenes e hipérboles bien grandes. La poesía hebrea utilizaba numerosas metáforas y otras figuras de discurso, figuras retóricas. Al comprender que los profetas bíblicos hacen un uso extensivo del lenguaje poético en términos hebreos, se hace evidente que las partes de los libros proféticos que son de naturaleza poética no deben
interpretarse de una manera literal, ¿verdad? No deben interpretarse de una manera como a nosotros se nos antoja, sino al contrario, entender el género literario, que es magnífico y grande, hiperbólico, figurativo, pero tiene un contexto específico en ese momento o un poco después de que el profeta lo dijo. Entonces hay que aprender el lenguaje, no nos equivoquemos porque sea un lenguaje muy adornado y que pareciera ser que no lo entendemos. Si lo conectamos con su contexto, podemos llegar a interpretarlo bien. Esto me da pauta entonces para hablar del mensaje profético como tal. Un último tema que debe examinarse antes de analizar los libros individuales de los profetas se refiere entonces a esto. ¿Cuál era el mensaje profético? El mensaje de todos los profetas se sustenta en la comprensión de dos elementos. Número uno, la ley. Y número dos, el pacto. Y esto, por alguna razón, cuando estábamos leyendo el capítulo, si no estoy mal, 3 o 4 del libro que estamos leyendo, de R.C. Sproul, Sproul precisamente hablaba un poco sobre la labor profética y en alguna medida todo creyente cuando anuncia a Cristo está haciendo cierta labor profética. Empezaron las preguntas. Eddie me dice que también hubo preguntas allá en el grupo y también aquí con nosotros. Pero entonces, ¿un profeta qué es? Y hoy hay profetas y no sé qué. Y empezamos a hablar de todo eso, ¿verdad? Y es necesario entender que finalmente la labor profética de aquel momento era básicamente esta. Dios dijo esto en su ley. ¿Okay? ¿Cómo se está comportando el pueblo hoy a la luz de esa ley? No, el pueblo está perdido. O sea, la ley dice esto y el pueblo está haciendo lo contrario. Sí, bueno, entonces no se asusten que dentro de tanto tiempo va a venir un castigo de parte de Dios. Es como muy simple, ¿no? La ley, el pacto está siendo quebrantado, va a venir destrucción. O podría suceder lo contrario. Esta es la ley, el pueblo está obedeciendo, esperen prosperidad y bendición. Era algo bastante lógico y sencillo. A veces, debido al lenguaje tan adornado y poético y todo lo demás, parece confundirnos un poco, pero si entendemos el contexto de los profetas, podemos llegar a entenderlo. El mensaje de todos los profetas se sustenta entonces en la comprensión de la ley y el pacto. Las bendiciones y las maldiciones del pacto mosaico, digamos, el pacto de Moisés, presentes en textos como Levítico 26 o el famoso Deuteronomio 28, ¿no? Todo ese listado de bendiciones y maldiciones. Si obedeces la ley de Jehová, tendrás estas bendiciones. Si desobedeces la ley de Jehová, tendrás estas maldiciones. Todo ese entendimiento para los profetas constituye el fundamento de los mensajes de juicio y restauración de los profetas. Un teólogo que se llama Douglas Stuart, que explica que casi todo el contenido de los oráculos de los profetas clásicos escritos en el Antiguo Testamento gira en torno al anuncio del cumplimiento cercano, y esto lo van a ver bastante. Mucho del cumplimiento de los profetas es cercano al tiempo que ellos lo escribieron, mucho de eso. Y esas maldiciones del pacto se iban cumpliendo en esas épocas donde ellos escribieron sus profecías. Y también hablando de bendiciones de la restauración de los pactos finalmente en los últimos tiempos. Al leer los profetas podremos observar la íntima comunión y conexión entre el pacto que Dios hizo con Abraham y el pacto que Dios hizo con Moisés. Esto nos ayuda a explicar algunas aparentes contradicciones o lo que llamaríamos paradojas. La unión de estos dos pactos, Dios hablando con Moisés y Dios hablando con Abraham, explica cómo los profetas de Israel podían anticipar ambas cosas sin contradicción. Podían anticipar juicio y destrucción debido a que no comprendieron la ley de Dios y no la ejecutaron, pero al mismo tiempo podían anunciar restauración porque Dios es fiel a su pacto que hizo con Abraham. ¿Cómo es que iban a anunciar ambas cosas? Sí, porque ambas cosas están integradas en el pacto. En primer lugar, si desobedecen, Dios castigará, pero en última instancia Dios bendecirá porque Dios es un Dios amoroso. Y es un Dios que tiene paciencia y por el pacto que hizo con Abraham y su descendencia, a pesar de los castigos, Dios también restaurará. Ambos mensajes pueden ser contraproducentes, pero no son contraproducentes, sino que son paradójicamente unidos en el entendimiento del pacto.
El pacto de Dios con David también entra aquí en escena y sienta las bases de los profetas para el anuncio precisamente del reino de Dios. La promesa de Dios de preservar en la familia de David uno que siempre se siente en el trono. Y qué casualidad que el que está sentado hoy en el trono universal, la misma Biblia nos dice que venía de esa línea de la tribu de Judá, de David, quien finalmente ejemplificó a Jesús como el verdadero rey que Jesús iba a ser. Hablemos rápidamente de qué es un oráculo de juicio. El mensaje fundamental de los profetas incluía oráculos de juicio y salvación. Los oráculos de juicio, en estos, los profetas condenaban a Israel por violar la ley del pacto y declaraban la imposición de las maldiciones del pacto por haber quebrantado la ley. Muchos de estos oráculos de juicio adoptan una forma de un proceso profético al final del cual Dios pronuncia una sentencia sobre Israel. Leamos un texto bastante grande, pero creo que nos puede servir. Jeremías capítulo 2, versos 5 al 9. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Verso 7. Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que temían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Este es un ejemplo de un oráculo de juicio. Dios está anunciando que va a haber un castigo. Otro ejemplo, Oseas 4, versos 1 al 3. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Oráculos de juicio, anuncios de castigos severos. Probablemente en ese momento, cuando Dios castigó a Israel, no se murieron los peces del mar, pues no aparecieron un montón de ballenas ahí muertas en la orilla. Tal vez no, pero el punto es que hay que entender el lenguaje, ¿sí? Hay que entender el género literario, oráculo de juicio, y finalmente este anuncio hiperbólico, este exagerado anuncio de juicio era para que Israel abriera sus ojos y dijera: Jehová está enojado, disgustado con nosotros. Finalmente llegamos al exilio, ¿no? La deportación a Babilonia. Las 10 tribus del norte deportadas al imperio asirio, y de ellas ya no se sabe nunca más nada. En el sur teníamos 2 tribus y un pedacito de otra. La tribu de Judá, la de Benjamín, y un pedacito de la tribu de Leví. Estas tribus fueron al exilio a Babilonia y sí regresaron. ¿Sí? El exilio era el juicio final, porque en efecto era una sentencia de muerte para Israel. Una parte significativa del mensaje profético de juicio era la proclamación del día del Señor, o el día de Yahvé, el día de Jehová. Para los profetas, el día de Jehová es una idea un tanto compleja que abarca ambas cosas. Número 1, cuando Jehová venga, vendrá a juzgar, pero también vendrá a salvar. Es decir, a juzgar a los que no le obedecieron y a salvar a los que sí. Será un día de juicio, pero también de salvación. Y es el día que se proyecta para nosotros en el futuro, en esa segunda venida de Cristo, en donde Cristo vendrá a juzgar las naciones. Y a los que no creyeron en Él y no le obedecieron, los vendrá a condenar. Y a aquellos que sí creímos en Él, vendrá a salvarnos. O Palmer Robertson, el teólogo que ya citamos hace un momento, concluye acertadamente que estos oráculos de juicio tenían como propósito
y esto es una aplicación importante, los oráculos de juicio, por duros y severos que sonaban, tenían un propósito: despertar al pueblo al arrepentimiento. Cuando tú estés leyendo los profetas y leas estos lenguajes hiperbólicos y grandes, llenos de juicio, Dios como que amenazando y advirtiendo que va a destruir la creación, tienes que despertar en ti mismo, en tu mente y en tu corazón, y decir: Dios estaba llamando al arrepentimiento de Israel. Mientras yo leo hoy, miles de años después, este contenido, yo también estoy siendo llamado al arrepentimiento. Este era el objetivo de los oráculos de juicio. El anuncio de que Dios vendría con destrucción. Arrepiéntanse. Ese era el objetivo de los oráculos de juicio. Y luego pasamos a los oráculos de salvación. Además de los oráculos de juicio, el mensaje fundamental de los profetas también incluía este oráculo de salvación. Declaraciones salvíficas. Estos oráculos proclaman la llegada de una nueva era después del juicio. Estos oráculos proclamaban que al igual que llega el juicio de Dios, la salvación también viene. La salvación también llegará, porque esta salvación está basada en un pacto eterno que Dios hizo con su pueblo. Y a pesar de que el pueblo le ha fallado muchas veces y Dios ha tenido que castigarlos severamente muchas veces, finalmente Dios salvará. Y díganme si no, esa es nuestra historia. ¿Cuántas veces venimos delante de Dios en arrepentimiento, sintiéndonos mal? ¿Y cuántas veces Dios nos ha tenido que castigar? ¿Cuántas veces Dios ha tenido que tratar con nosotros? Porque muchas veces le fallamos. Porque tristemente incluso pasan temporadas en nuestra vida en donde ya llevamos no solo días, semanas, meses y probablemente años diciendo que somos cristianos, pero nos aferramos a ciertos pecados y Dios tiene que tratar con nosotros de una manera de juicio. Dios lo hace, pero finalmente junto con el oráculo de juicio está el oráculo de salvación. A pesar de todas tus faltas y todos tus pecados y las veces que yo he tenido que tratar contigo, dice Jehová, por duro que te haya parecido la forma en la que yo tenga que tratar contigo, finalmente te salvaré, porque eres mío, Israel, y tú eres Israel, el pueblo de Dios. Los oráculos de salvación eran los mensajes de restauración. Prácticamente todos los profetas antes del exilio, aunque no de la misma manera, miraron más allá después del exilio. Cuando los profetas decían: pero cuando yo os haga volver de la deportación y los establezca en vuestra tierra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y también en alguna medida podríamos aplicar eso después del 70, cuando Dios destruyó a Israel. En aquellos días Jehová salvará, Jehová restaurará, Jehová hará. Porque todos los profetas vieron más allá del juicio. Porque más allá del juicio solo hay una cosa: la salvación, la vida eterna. Y en alguna medida todo profeta vio más allá del juicio, vio la salvación eterna. Su pueblo, el pueblo de Dios en misericordia, sería restaurado a un bienestar, a un gobierno que solamente Dios podría establecer. Sobre ellos habría justicia y paz. Y eso es a lo que apuntan los profetas. Esa promesa de salvación futura es uno de los rasgos distintivos del mensaje de los profetas. La salvación futura. ¿Ven por qué decimos que la Biblia es una historia de salvación? Porque todo profeta vio esto y lo anunció. Y quizás más que cualquier otra cosa, lo que une indisolublemente el Antiguo y el Nuevo Testamento en un solo canon, en un solo libro, con una sola línea de historia, es este oráculo de salvación. Jehová salvará. Y por eso es que era tan necesario que Jesús viniera y se encarnara. ¿Qué significa el nombre Jesús? Jehová salva. Por eso es que Jesús es la mira de todo profeta. Todo escrito profético miraba a Cristo.
porque Él es el cumplimiento de todo oráculo de salvación. ¿Les hace sentido? Pueden leer ahora mejor los profetas. Los profetas preexílicos anhelaban la restauración de Israel tras el exilio, pero en su inspiración con el Espíritu Santo no vieron solo el regreso de Israel después de los 70 años de deportación a Babilonia. Todos los profetas vieron más allá. Todos los ciudadanos de Israel, cuando dijeron, vamos a regresar de Babilonia a poseer de nuevo la tierra de Israel. Ay, quiero otra vez mi terrenito, otra vez mi casita, otra vez allá mis campitos donde yo sembraba. Toda la nación de Israel miraba a regresar a ese pedacito de tierra. Los profetas dentro de sí se reían y decían, ay, estos tan pequeños que sueñan. ¿Por qué? Porque yo como profeta no miro solo que regresen a obtener su terrenito. Yo como profeta veo que toda la tierra vendrá a ser de Jehová. Ven, estos hombres eran de verdad hombres visionarios que miraban mucho más allá. Y tristemente muchos de nosotros cuando los leemos nos quedamos leyéndolos en sus cortas dimensiones. Los profetas después del exilio ven el regreso del pueblo de Dios solo como el comienzo de la restauración total del pueblo de Dios. Por eso es que hay que aprender a leerlos en este sentido. Dos cositas más antes de terminar. El reino de Dios va a ser un tema claro en todos los profetas. Uno de los elementos más significativos del mensaje profético de salvación será el establecimiento del reino de Dios a través de un descendiente de David. Y qué casualidad que un ciego que no podía ver nos enseñó eso. Bartimeo fue el que dijo, Jesús, hijo de David. Las raíces de la idea mesiánica, ¿no? De que Jesús vendría como un descendiente de David a establecer el reino, vienen desde mucho antes, esos luzazos de revelación, desde el Pentateuco, en Génesis, en Números, en Deuteronomio. Sin embargo, el fundamento principal de este concepto reside en el pacto de Dios con David. Y los profetas lo entendían, ¿recuerdan? ¿Qué conocían los profetas? La ley y el pacto. Los profetas entendían que Dios hizo un pacto con David. En algún momento, un descendiente de ese rey se iba a sentar y gobernar para siempre. Los profetas sabían eso. 600 años antes, 800 años antes de que ese descendiente de David se encarnara. Ellos vieron a Jesús, tal vez no como nosotros lo vemos, porque ellos lo vieron antes que nosotros. Según los profetas, el Mesías venidero establecería el reino de Dios, transformando la creación y trayendo bendición no solo a Israel. Este es un punto, por eso es que es tan irónico que el pueblo de Israel no haya entendido a los profetas, y de ahí nace el dicho, nadie es profeta en su propia tierra. Porque los propios israelitas no entendieron que el descendiente de David vendría a ser para todas las naciones. Los israelitas entendieron que este vendría a ser rey para ellos, para cuidar sus terrenitos. Pero los profetas dijeron, ¿por qué tienen la cabeza tan dura? Este descendiente de David vendrá a salvar a todas las naciones, no solo a ustedes. Por eso el mensaje de los profetas es tan relevante para nosotros hoy. Este Jesús vino a cumplir los propósitos de ese pacto. Y por último, el tema de la creación. Ustedes van a ver en muchos de los profetas el concepto de la creación, la transformación de la creación, la restauración de la creación. Una vez la creación, este concepto de la creación, esté asociado con la llegada del reino de Dios, porque esto vincula los propósitos de Dios en la creación, sus propósitos redentores. Keith Mathison, el teólogo postmilenial de Ministerios Ligonier, escribe que según los profetas, ayúdame con la siguiente diapositiva, no hay redención a menos que afecte a toda la creación.
Por eso es tan importante, mis hermanos, asistir a una iglesia que tenga un modelo hermenéutico más integral. Por eso es tan importante desechar el dispensacionalismo, el liberalismo teológico, cualquier otro tipo de hermenéutica que el pastor esté aplicando en el púlpito y no entienda que el mensaje de los profetas y el mensaje de la Biblia finalmente es tan integral que es que afecta toda la creación. Un modelo hermenéutico pactual como el que estamos utilizando acá tiene que ver precisamente con la visión de los profetas para la restauración no solo de Israel, sino del mundo. El mensaje profético es incompleto si solo se aplica a una nación allá en cercano oriente, que es incluso más chiquitita que nuestro país Guatemala. El mensaje profético tiene que abarcar la restauración de la creación, porque si no, no es palabra de Dios, no es mensaje profético. Los profetas reconocieron que hay algo radicalmente malo en la creación, obviamente, porque hay pecado, pero a diferencia de los seguidores de muchas otras religiones paganas, los profetas no afirman que el mundo físico sea en sí mismo inherentemente malo. Los profetas entienden que el mundo fue creado perfecto, el pecado lo arruinó, pero el Señor restaurará el mundo que Él creó. La corrupción actual de la creación de Dios se debe al pecado, según los profetas. Por lo tanto, los profetas afirman que cuando este rey termine de lidiar con el pecado, la creación será restaurada. Ustedes van a leer en los profetas que esta visión está allí escondida y en algunos de ellos va a ser muy clara. Isaías es uno de ellos. Capítulos 9, capítulo 11 de Isaías, cuando Isaías ve el monte de Jehová y en todo el monte de Jehová no harán daño. Isaías veía el futuro con una creación restaurada. Pero otros modelos hermenéuticos dicen, no, es que Isaías estaba hablando solo de Israel y esto y lo otro. No. Al final de los tiempos va a haber persecución, destrucción y todo. ¿Ven cómo este entendimiento de los profetas va a afectar nuestro entendimiento del futuro? Para los profetas, la creación sería transformada y restaurada. Lo malo se corregiría y esa victoria escatológica del bien sobre el mal llegará. Y esa es nuestra esperanza. Rápidamente unas aplicaciones. Cuando leamos los profetas, en primera instancia, leamos a hombres específicamente escogidos por Dios para hablar en su nombre al pueblo en circunstancias específicas. 2, siempre busquemos a Cristo y su gloria en el mensaje profético. Cristo va a estar allí en cada una de las profecías. En cada mensaje profético, Cristo va a estar presente. Cuando ustedes los lean, busquen a Cristo. 3, todo escrito profético en forma de juicio siempre buscaba exhortar al pueblo al arrepentimiento. Cuando leas a los profetas y leas ese lenguaje duro y de juicio y de castigo, recuérdate que Dios te está llamando al arrepentimiento a ti también. Tal mensaje es importante para nuestra lectura porque la búsqueda de esos supuestos cumplimientos de eventos tristemente están llevándonos en una dirección que la profecía generalmente no está llevándonos. Tristemente, mucha gente está cautivada y lo que dijo aquí Joel se va a cumplir en el futuro. Tal vez el eclipse de la luna tiene que ver con... Y empiezan a ver un montón de cosas que realmente el profeta no está hablando. Cuando estás leyendo a los profetas, probablemente estás leyendo en algo que está sucediendo en su tiempo y que tiene aplicación para ti hoy. Pero léelo en su contexto, lo que ellos están diciendo. El llamado siempre es a glorificar a Cristo, al arrepentimiento. No nos dejemos llevar por esa agenda sensacionalista de encontrar cumplimientos de eventos en nuestro futuro si el profeta no necesariamente está hablando de eso. Sé que mucho de esto que estoy hablando hoy es bastante teológico, pero espero que en alguna medida nos sirva, porque cuando entremos a interpretar profetas, ustedes en su lectura devocional puedan entenderlo y podamos ser edificados. Amén. Pongámonos de pie.